Buenos días, queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien en casa y en esta mañana tenemos la posibilidad de alabar al Señor juntos a pesar de la distancia. Y qué lindo es poder pensar en que hoy, a pesar de que nosotros somos pecadores, imperfectos, que no merecemos nada del Señor, el Señor nos permite adorarle, nos permite cantar a su nombre. Y pensando en la adoración en el cielo, en Apocalipsis 4, versículo 8 dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y qué lindo es que hoy estamos haciendo una práctica, ¿no? Y ya un día para siempre y de manera perfecta, sin pecado, vamos a poder adorar a este Dios que es 3 veces santo. Cantamos en esta mañana. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Bien, vamos a seguir aprendiendo en esta mañana acerca de la Trinidad. Así que vamos a cantar este himno que habla de la Trinidad, se llama A nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió y así nos redimió, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella nos lavó y el cielo nos abrió, gloria a Él. Al fiel Consolador celebre nuestra voz, gloria a Él. Con eternal fulgor nos muestra el amor
y amor, cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Bien, y antes del mensaje cantamos Nombre sobre todo. El cielo adora sin cesar tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono hoy se escucha. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor. Y has vencido la muerte y la maldad y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo
un placer en esta semana poder seguir mirando acerca de la Trinidad y lo que Dios ha hecho por nosotros como Dios Trino. La semana pasada pudimos enfocar nuestras mentes y nuestros pensamientos acerca de la delicia que tenemos en la Trinidad, que debemos deleitarnos en la Trinidad. Y hoy vamos a tocar el tema de la salvación, Y el tema que vamos a ver es que la salvación es una obra del Dios Trino y que Él te ha salvado a ti y me ha salvado a mí para derramar su amor en mí. Él te ha salvado a ti para derramar su amor en vos y me ha salvado a mí para derramar su amor en mí. Entonces debemos ver este tema de la Trinidad y lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Quiero comenzar con una pregunta que es mi primer punto en realidad, pero una pregunta que lleva a varias otras preguntas, que es la siguiente. ¿Entender la Trinidad es necesario para la salvación? ¿Entender la Trinidad es necesario para la salvación? Si yo te fuera a preguntar esto, ¿cuál es el artículo de fe que debo sostener sobre todos los demás, sobre cualquier otra? ¿Cuál es el artículo de fe principal que yo debo sostener? Quizás alguno dice que en la salvación el artículo principal es la muerte de Cristo en la cruz. Yo tengo que afirmar que Cristo murió en la cruz porque si no hay muerte de cruz, entonces no puede morir por nuestros pecados. Ese es el fundamento, eso es lo principal. Otro diría la resurrección. Hace unas semanas aprendimos que sin resurrección no hay salvación. Entonces tiene que haber la resurrección de Cristo para que yo pueda ser salvo. Y todos estos son muy importantes. 1 Corintios 15, 3 y 4 nos dice que conforme a la Escritura, Él murió, fue sepultado y resucitó, y sin alguno de esos no puede haber salvación. Entonces necesitamos la obra de Cristo en la cruz. Es de mucha importancia, es de gran importancia. Y negar eso es negar la salvación que Dios nos ofrece. Pero la muerte en la cruz no es antes que todas las cosas. No es antes que todas las cosas. Y la resurrección de Cristo tampoco es antes de todas las cosas. Ninguna de estas cosas solas hace que el Evangelio sea cristiano. Ahora escúcheme bien. Porque el testigo de Jehová, como hablamos la semana pasada, cree en la muerte de Cristo en la cruz. El mormón cree en la resurrección de Cristo. Pero ni el testigo de Jehová ni el mormón es salvo. Ahora, puede haber algún testigo de Jehová, algún mormón dentro de ese lugar, esa religión que es salvo, pero no es salvo por creer lo que su iglesia les enseña que deben creer. Entonces vemos que la creencia de que Cristo murió y resucitó puede ser compartida con religiones herejes. Y esto demuestra que no es el fundamento sobre el cual descansa el Evangelio. Tiene partes del Evangelio que son importantes al predicar el Evangelio, pero no es el fundamento. Entonces hago de nuevo la pregunta, ¿cuál es el artículo de fe? ¿Cuál es la verdad que está antes que todas las demás cosas? Y lo que les voy a decir, que yo creo que está antes de todas las cosas, y nuevamente en mucho de esto citando el libro que leí de Michael Reeves, que era muy bueno acerca de la Trinidad, él dice, y estoy de acuerdo, que lo que hace a la cristiandad absolutamente distinta es la identidad en Dios. Lo que hace a la cristiandad distinta de todas estas religiones es la identidad que tenemos en nuestro Dios. A quien adoramos está antes que todos los demás. Él es el fundamento de nuestra fe. Dios mismo es ese fundamento. Y todas las demás cosas que son de suma importancia, porque no puedo negar la muerte de Cristo, no puedo negar la resurrección de Cristo, pero todas esas cosas son cristianas cuando se basan en un Dios trino, en la Trinidad, en quien es mi Dios. Porque yo puedo creer en la muerte de Cristo, yo puedo creer en la resurrección de Cristo, pero si yo niego la Trinidad, yo no soy salvo. El testigo de Jehová dice que murió, que resucitó, pero dice que Jesús no es Dios. Él no puede ser salvo.
no puede ser salvo. No hay salvación si Dios es solo un Dios en una persona que creó al Hijo y el Espíritu Santo es una fuerza activa. Eso no trae salvación. Y vamos a probarlo en este mensaje, lo vamos a ver en este mensaje. Entonces, porque Dios es trino, tenemos salvación en Cristo. Ahora, yo digo que no hay salvación si no hay Trinidad. Y está mal dicho, no es que yo digo, yo les voy a comunicar a ustedes lo que la palabra de Dios dice, porque en fin, ¿qué importa lo que yo creo o lo que yo opino? Lo que importa es lo que la Biblia dice, lo que nos enseña. Si Dios no es un Dios trino, entonces el Padre no tiene hijo para sacrificar en la cruz. ¿Sí? Comenzamos allí. ¿Quién moriría por nosotros? Bueno, alguno diría, bueno, Dios crea a Jesús y lo crea perfecto y Jesús viene y muere en la cruz por nosotros. Él es nuestro sacrificio. Pero la realidad es que la Biblia nos muestra que solo Dios puede morir por los hombres. Entonces, Jesucristo, siendo Dios, que vemos en Juan 1:1, que es Dios desde siempre, Jesucristo siendo Dios y siendo hombre, al mismo tiempo puede morir por nosotros en la cruz. Al ser hombre, Él toma el lugar de todos los hombres. Debía ser un hombre para poder morir por los hombres. Y al ser Dios, Él puede satisfacer toda la ira de Dios del pecado sobre nosotros, la puede satisfacer en sí mismo, y todos nuestros pecados Él puede satisfacer. Entonces, como Dios toma nuestros pecados y la ira de Dios, y como hombre toma nuestro lugar y el lugar de todos los hombres. Entonces Jesús, solo siendo Dios, puede satisfacer y dar la salvación a nosotros. Si no es Dios, no lo puede hacer. Entonces, si Jesús no es Dios y Dios no puede proveer esa salvación, el hombre tiene que proveer la salvación para sí mismo. Tendríamos que proveer un ser humano que sea perfecto, la cual no existe ni ha existido fuera de Jesucristo mismo, que es Dios. Porque Dios no tendría un hijo para dar, entonces estaríamos solos para que nosotros busquemos nuestra salvación. Y la Biblia dice que la salvación es por gracia. Y si yo proveo mi propia salvación, no es un regalo que Dios me ha dado. Es algo que yo he creado para mí mismo. Entonces no es posible. La salvación es provista porque Dios, el Padre, manda a Dios, el Hijo, a morir en la cruz por nosotros. Depende de nuestro Dios trino. Y no solo eso, sino que cada persona dentro de la Trinidad es esencial para la salvación. Déjenme darles un resumen nomás. Y esto no es exhaustivo, aunque va a parecer exhaustivo, sino que es solo algunas cosas que suceden en la salvación y cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están juntos obrando en la salvación. Dios el Padre nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Pueden escuchar lo que dice Romanos 8, 29 y 30, dice así: porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora escuchen versículo 30, dice: a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Entonces primero vemos que Dios escogió. Él predestinó de antemano, Él decidió quién iba a ser salvo. Efesios 1, 3 al 14 nos dice eso también. Segunda Tesalonicenses nos dice eso también. Entonces vemos que Dios ha decidido, Dios ha escogido quién va a ser salvo. Pero Dios no solo ha escogido en la eternidad, sino que Dios llama eficazmente. Dios llama eficazmente. Todos los que son escogidos, nos dice el pasaje aquí, predestinados, son también llamados. ¿Qué es este llamado? Este llamado es un llamado a personas a ser salvas. Y todo aquel que ha sido escogido es llamado, y todo aquel que es llamado es justificado. Nos muestra que todo el que es llamado es salvo. ¿Cómo es este llamado? Este llamado es en Cristo Jesús. En 2 Tesalonicenses 2:4 dice así: fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El mismo que escoge,
es el mismo que llama a sí mismo. Y todos los elegidos son todos llamados. Y no solo eso, déjame ir un paso más allá. Todo aquel que es llamado va a creer en Cristo, y todo aquel que no es llamado no puede creer en Cristo. Entonces, ¿uno es forzado a creer en Cristo? No. Pero nadie puede venir al Padre si el Padre no lo trae a sí mismo. Y si el Padre no te trae, no podés venir. Qué lindo teológico, pero dame un pasaje que me hable de esto. Bien, Juan 6:37 dice Jesús: todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Todo. ¿Hay alguno que no viene? No, todo el que el Padre llama viene a Él. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y no hay nadie que venga al Padre que Jesús eche fuera. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y escuchen esto, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quién puede ir a Dios el Padre? Todos los que han llamado. ¿Hay alguien que ha llamado que no puede ir? No. ¿Hay alguien que no ha llamado que sí puede ir? No. Dios escoge, Dios llama, ¿quién va a ser salvo? Y todo el que escoge y todo el que llama, Romanos 8:30 nos dice que será justificado. Entonces Dios no solo escoge, no solo llama, sino que también justifica. ¿Qué es esto de justificar? Bueno, primero déjenme comentar que Dios, por medio de Cristo, nos justifica. ¿Y qué es justificar? Que nos declara justo. Que la justicia de Dios es imputada en mi cuenta. ¿Qué significa eso? Bueno, déjenme leer un pasaje para ayudar. En 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo viene a este mundo, Cristo muere en la cruz por nuestro pecado, y la justicia de Dios, de Cristo, es puesta, es imputada en nuestra cuenta. Entonces, cuando Cristo mira a mí, a Marcos, ya no ve un pecador que está pecando constantemente, sino que ve la justicia de Cristo. Cuando me ve a mí, ve a Cristo y me declara justo. Entonces, Dios Padre es el que escoge, el que llama, el que justifica por medio de Cristo, y es el que adopta. El que nos adopta para ser sus hijos. Por medio de la sangre de Cristo nosotros somos adoptados, hechos hijos de Dios en Él. Y vamos a hablar un poquito de la adopción en un rato más adelante. Pero no solo Dios el Padre es el que está obrando en la Trinidad, sino que Dios el Espíritu Santo también está obrando. Y nos dice que el Espíritu Santo es el que regenera. Porque nosotros, cuando estamos muertos en pecado, necesitamos ser hechos una nueva creación. Necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos un nuevo nacimiento. Y esto lo tenemos por medio de la regeneración del Espíritu Santo. En Tito 3:5 dice, Él nos salvó, hablando de Dios el Padre, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Cómo nos ha salvado Dios? Por medio de la regeneración que el Espíritu Santo nos da, que nos renueva, que nos da un corazón nuevo. Steve Lawson lo dijo así: regeneración es donde la vida de Dios entra en el alma muerta espiritual. Es donde la vida eterna invade el corazón vacío. Es donde el arrepentimiento y fe son concedidos a los incrédulos. Esta verdad doctrinal de la regeneración es el punto de entrada al reino de Dios. Aparte del nuevo nacimiento no hay acceso a la esfera de la salvación. La única forma de ser un hijo de Dios, la única forma de ser salvo, la única forma de tener una nueva vida, la única forma de que yo pueda poner mi fe en Cristo es que el Espíritu Santo regenera mi corazón. Y en el momento de la salvación soy regenerado y convertido casi instantáneamente. Porque es el momento que el Espíritu Santo hace que este hombre que aborrecía a Dios y odiaba a Dios iba por el camino del infierno o hacia el infierno. El Espíritu Santo obra en mi vida y cambia y transforma toda mi vida. No solo el Espíritu Santo me regenera, pero el Espíritu Santo también me santifica, me santifica. Nos dice en 1 Corintios 6:11, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados,
fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Somos apartados, somos santificados, somos hechos santos, tenemos un estatus nuevo y todo esto es en Cristo. Entonces tenemos la obra de Dios Padre, tenemos la obra del Espíritu Santo, pero también tenemos la obra de Cristo por nosotros en la salvación. Primero que nada vemos que Cristo es el sacrificio por nuestros pecados. Él es el que vino a este mundo y Él es el que murió en la cruz por nuestros pecados. Y para ser salvo, Juan 3:16 me dice que debo creer en Cristo para vida eterna. Efesios 2:8 me dice que por la fe uno llega a la salvación. ¿Por la fe en quién? En Cristo, como ya hemos visto. Pero Cristo no es solo el sacrificio por nuestros pecados, pero Él es la propiciación por los pecados. Es la satisfacción de los pecados. En 1 Juan 2:2, hablando de Cristo, dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Porque ves, nuestro pecado nos pone en enemistad con Dios. Hay una barrera entre nosotros y Dios. No podemos llegar a Dios. La ira de Dios está sobre nosotros. Y cuando Cristo muere por nosotros, Él es la satisfacción a Dios. Muere por nuestros pecados y satisface la ira de Dios en nuestro lugar y quita la ofensa que hay con el Padre. Entonces, cuando miramos la salvación, es una obra de toda la Trinidad actuando juntos para lograr esta salvación que Dios ha planeado desde la eternidad pasada. Y no solo eso, pero también como hemos visto en Efesios, que todo lo que Dios el Padre hace, todo lo que Dios el Espíritu Santo hace, es en Cristo. Todo. Estamos unidos en Cristo. Y luego de que somos salvos, somos sellados en el Espíritu Santo. Es la garantía de nuestra herencia. Entonces podría seguir con otras cosas acerca de la Trinidad y lo que ha hecho cada persona de la Trinidad en nuestra salvación. Pero anoté estas nomás para que tengamos una idea de que Dios en tres personas está actuando en nuestra salvación, en nuestra redención. Para llegar al punto de que negar la Trinidad es negar la salvación. Ahora que hemos visto lo que cada persona hace, si uno de ellos no es Dios, no puede hacer lo que hace. Cada persona de la Trinidad está envuelta en la salvación y la salvación es una obra que es completamente de Dios. Hermanos, Dios ha hecho todo. No es que Dios hace una parte grande y yo hago una parte chiquita. No, Dios hace todo. Pero entonces, ¿cómo recibo esta salvación? Bueno, recibo esta salvación por fe, por creer en Cristo como mi Salvador. Y uno dice, ajá, ahí está, yo tengo que creer. Déjenme volver un paso atrás. Recuerdan que los que Dios elige, Dios llama, y todos los que Dios llama son salvos, son justificados, que significa que todo el que Dios elige va a ser salvo. Y aquí cuando hablamos de la fe, Efesios 2:8 nos dice que Dios mismo nos da la fe, es un regalo que Él nos da para que yo crea. Entonces Dios elige quién va a ser salvo y Dios a los que ha elegido para ser salvos les da la fe para creer en Él. La obra es 100% de Dios de comienzo a fin y nada de mí. Entonces la Trinidad es intrínseca para la salvación. La Trinidad es esencial para la salvación. Hermanos, debo decir que la Trinidad es indispensable para la salvación. Si Dios no es trino, no hay salvación. En segundo lugar, vamos a ver y responder la pregunta, ¿por qué salva Dios al hombre? ¿Por qué salva Dios al hombre? Es muy importante responder esta pregunta. Bueno, sabemos de Efesios 1, nuestro estudio que hemos tenido allí, versículo 6, versículo 12, versículo 14, que Dios nos ha salvado, nos ha redimido para su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, para que por toda la eternidad nosotros le demos gloria a Él. Sí, es así, nos ha salvado y esa es una de las razones que nos ha salvado. Y hemos tocado en eso y contemplado eso, pero hoy quiero contemplar otra cosa, otro aspecto de por qué Dios salva al hombre. Y eso está en Juan capítulo 17, versículos 25 y 26.
La semana pasada nos enfocamos en versículo 24 y hoy quiero tocar un poquito más en este punto, versículos 25 y 26. Dice así: Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Primero debemos entender la palabra conocer. La palabra conocer es haber creído en Cristo, haber conocido como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Dice allí que el mundo no lo conoce, obviamente, bueno, cree en Él. Dice que Cristo lo ha conocido porque Él conoce al Padre desde la eternidad y los que han creído lo han conocido. Y Él dice: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. Entonces, conocer es algo grande en este pasaje. ¿Y por qué lo da a conocer? Y este es el punto que quiero remarcar. Y así termina la oración de Cristo al Padre. En Juan 17 dice: para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Dios nos salva para demostrarnos su amor. El amor que el Padre ha tenido al Hijo por toda la eternidad, ahora Dios lo quiere demostrar a vos y a mí. Entonces nos salva para demostrarnos ese amor. Ahora quiero volver al principio del mundo por un momento, a Génesis capítulo 1, 2 y 3. Aunque no vamos a ir allí, quiero hablar un poquito acerca de esos pasajes. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Ellos fueron creados para disfrutar de Dios, para glorificar a Dios, para deleitarse en Dios, para amar a Dios con todo su corazón. Y luego pecaron. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, y especialmente voy a hablar de Eva que pecó primero, cuando Eva pecó, no es que ella dejó de amar, no dejaría de amar, sino lo que hizo es cambió a quien amaba. No es que dejó de amar, sino que su amor cambió. Porque Eva come del fruto y lo hace por amor a sí misma. En vez de amar a Dios como Dios la ha amado a ella come del fruto para adquirir su propia sabiduría. Porque ama a sí mismo. El problema más grande de Eva y de Adán no fue la acción de comer el fruto, sino que el problema fue un problema del corazón, que desearon más el fruto y adquirir sabiduría que a Dios y amar a Dios como Él los había creado para hacer, disfrutando siempre de Él, deleitándose siempre en Él. Entonces allí estaban Adán y Eva, que fueron creados para disfrutar de la hermosura de Dios y decidieron disfrutar de sí mismos. Este no es el amor de Dios. Este no es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor que el Padre ha demostrado al Hijo sin egoísmo. Y Adán y Eva debían tener el amor que Dios ha tenido, un amor que da, un amor sin egoísmo, un amor que se deleita en lo que Dios ha hecho. Pero cuando Eva comenzó a amarse a sí mismo, entonces cambió el amor de Dios por el amor a sí misma. Esto es lo que Eva ha hecho. Y esto es lo que Adán ha hecho. Y lo que Adán hizo en pecar ha traído pecado a todo el mundo. Y esto es lo que todos nosotros hacemos. Vivimos en un mundo donde amamos a nosotros mismos, vivimos en un mundo donde somos todos pecadores, nadie busca a Dios, cada uno busca lo suyo propio, cada uno ama a sí mismo, cada uno ama al mundo, como 1 Juan 2, 15 al 17 nos dice que no hagamos. Vivimos en este mundo y somos parte de ese mundo amando a nosotros mismos. Pero la Biblia condena ese amor. La Biblia nos dice en 1 Corintios 13 que el amor es sin egoísmo. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 3, versículo 16, que el egoísmo lleva a toda clase de mal. Esa ambición personal lleva a toda clase de pecado. Nos dice Marcos 8:34, que seguir a Jesús es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. No hay egoísmo en Dios. No hay egoísmo en el Hijo.
Pero todo el que está en este mundo es egoísta, está muerto en pecado, está siguiendo la corriente de este mundo, está bajo el poder y la soberanía de Satanás, y está separado de Dios, alejado de Dios y rumbo al infierno. Cada uno de nosotros. Porque en vez de tomar el amor de Dios, amamos a nosotros mismos y nos deleitamos en nosotros mismos y rechazamos a Dios. MacArthur dice así: a menos que Dios intervenga, son cautivos del pecado, impotentes y sin esperanzas. Están bajo el dominio de la oscuridad y son guiados a la destrucción eterna. Eso es cada uno de nosotros. Pero luego Dios nos salva. Dios manda a su Hijo para que tengamos vida. Y lo que Dios hace es salvar para demostrarnos su amor. Él quiere demostrar su amor. No hay egoísmo en Dios. Él no tiene nada que adquirir. Él no nos salva para que nosotros le amemos. Él tiene perfecto amor con el Hijo por toda la eternidad. Él no necesita de nuestro amor. Él nos salva para derramar su amor. Él no nos salva para que nosotros le demos gloria porque Él necesita de nuestra gloria. Él tiene perfecta gloria en la Trinidad antes de crear el mundo. Y dice, bueno, lo de amar lo leíste antes, Juan 17:24, pero ¿dónde habla acerca de la gloria que Él tiene? Viene en la misma oración, en Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Versículo 5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. En la eternidad, antes que Dios haya creado el mundo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tenían gloria perfecta. Dios no me crea a mí y a vos y al mundo para que le amemos, para recibir amor. Dios no nos crea porque necesita gloria. Dios no nos crea para adquirir algo, sino que Dios crea para derramar su amor en nosotros, el amor eterno que ha tenido con el Hijo. Porque el amor de Dios no es en recibir, el amor de Dios es dar. Y el Padre ha dado de sí mismo. Y el amor de Dios es que Él se deleita en dar a nosotros, aunque no lo merezcamos. MacArthur dice así de esto, dice, Dios en su misericordia infinita decide salvar a esos pecadores a quienes dio su amor desde la eternidad. En toda la eternidad Él ya ha demostrado su amor a nosotros escogiéndonos y ahora decide mostrar su misericordia y salvarnos para demostrarnos ese amor que ha tenido por su Hijo, por nosotros, desde la eternidad. Entonces, ¿cómo se ve el amor del Padre? El amor del Padre se ve en que Él da de sí mismo. Él nos elige, Él nos predestina, Él nos adopta. Y para hacer eso Él debe dar. Nos dice la Biblia que Él envió a su único Hijo. El Padre entrega a su Hijo por nosotros. En Romanos 8:32 dice, déjenme encontrarlo aquí, lo tengo anotado, dice, el que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios entrega a su único Hijo para que tengamos la salvación. ¿Por qué lo envió? Porque nos ama. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él entrega a su Hijo, Él da a su Hijo, Él nos da la vida eterna, porque nos ama. Esa es la razón. Y en esto se manifiesta el amor de Dios. En 1 Juan 4:9-10 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Hermanos, este es el gran amor de Dios, no que nos amó, no que envió a su Hijo para que yo le ame, sino que en esto consiste el amor de Dios, en que Él manda a su Hijo para hacer la propiciación, la satisfacción de nuestros pecados. El que amó
a su Hijo por toda la eternidad, derrama su amor en nosotros enviando a su Hijo a la cruz. Y el clímax del amor de Dios se ve en la crucifixión. El amor del Padre no es más claro que cuando Él manda a su Hijo a morir en esa cruenta cruz, en esa cruel cruz, en ese lugar tan horrible por nuestros pecados. En ese momento, Cristo carga nuestro pecado y la ira de Dios sobre Él. En esto se ve el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nuestros pecados. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, y Cristo la da por nosotros, enemigos. El Padre da a su Hijo por nosotros. ¿Y por qué lo hace? Para que disfrutemos del amor que Él ha tenido por el Hijo por toda la eternidad. Pero no solo el Padre entrega al Hijo, sino que el Hijo entrega a sí mismo. Y hemos visto esto en Efesios capítulo 5, versículo 2, que Cristo se dio a sí mismo y se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios Padre. Él me ama y Él se entrega voluntariamente por mí como un cordero que va al matadero. Porque Él se deleita en que yo sea amado por Dios. El Espíritu Santo luego es enviado por el Padre y el Hijo, y sabemos que el Espíritu Santo es el que nos regenera, el Espíritu Santo es el que nos sella con su Espíritu, el Espíritu Santo es el que nos asegura la salvación, pero más allá de todo eso, lo que quiero recalcar es que es el Espíritu Santo que derrama el amor de Dios Padre a su Hijo en nosotros. Como hemos visto la semana pasada, Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor que Dios quiere poner en ti, que ha tenido con Cristo por toda la eternidad, lo hace por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, toda la obra del Trino Dios es una obra de salvación, de amor. Y respondemos con Juan, cuando dice en 1 Juan 3:1, ¡cuán gran amor! ¡Cuán gran amor! Nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Dios no nos salva para que le amemos. La salvación no se trata de mí y de ti, sino que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El amor de Dios es un amor que se deleita en dar de sí mismo. ¿Por qué Dios salva al hombre? Para derramar el eterno amor que ha tenido con el Hijo en nosotros. Increíble, increíble. Entonces la salvación, la Trinidad es esencial para la salvación, primero. Segundo, ¿por qué nos ama? Para derramar su amor en nosotros. Y en tercer lugar, vamos a ver en esta mañana los resultados de la salvación. El primer resultado que sabemos lo voy a explicar muy rápidamente y es obvio para nosotros que hemos estado en la iglesia estudiando la Biblia, entendiendo el Evangelio. Y el primer resultado es que tenemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo como su Salvador personal tiene la vida eterna. Dios ha dicho esto, es seguro, tiene la vida eterna. Pero quiero hablar de otro resultado que tenemos como hijos de Dios habiendo sido salvos. Y eso es en Romanos capítulo 8, versículo 15. Así que vayan allí conmigo, Romanos capítulo 8, versículo 15. Y lo que vamos a ver allí es la adopción que tenemos por Dios el Padre. La salvación de Dios, del Dios Trino, nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Miren versículo 15 de Romanos 8. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos. ¿Qué es lo que nosotros recibimos cuando nosotros somos salvos? Adopción. Adopción. Efesios 1 nos dice eso. Gálatas 4 nos dice eso. Romanos 8 nos dice eso. Que nosotros somos adoptados hijos de Dios. ¿Quiénes son los adoptados?
Juan 1:12 dice, a todos los que creen en Cristo, en su nombre, han recibido el estatus de hijo de Dios. Ser adoptado contiene la idea de amor, contiene la idea de gracia, de compasión, de intimidad. Todo esto se demuestra en una adopción. Hoy en día entendemos la adopción porque quizás dos padres, el padre y la madre, quieren adoptar y toman a un hijo, a un niño y lo adoptan y lo aman. Y ahora toda la heredad va a esa persona o se comparte con los otros hermanos que tienen allí en la familia. Y lo aman como cualquier otro de la familia, quizás aún más, quizás no pudieron tener hijos, se adoptaron y lo aman más que a un hijo propio, porque es un hijo propio. Y lo aman con todo su corazón. El creyente es adoptado por Dios. Y ahora el amor eterno de Dios al Hijo lo derrama en el que ha adoptado. Pero no solo eso, que nos ha adoptado, sino habiendo sido adoptados. Miren lo que dice el resto de este versículo. Dice, como hijos adoptados, o en el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Porque Dios nos ha adoptado, nosotros podemos clamar Abba, Padre. Ahora quiero que entendamos la magnitud de lo que es esta palabra. Jesús se refirió a Padre muchísimas veces en los evangelios. Y lo busqué en esta semana y lo pude contar un poco, ¿no? En Mateo, Jesús se refiere a Dios como Padre 44 veces. En Marcos, Jesús se refiere a Dios como Padre solo 3 veces. En Lucas, Jesús se refiere al Padre, a Dios como el Padre 17 veces. Y en Juan, Jesús se refiere a Dios como su Padre 120 veces. En los 4 evangelios que vemos que tratan acerca de Cristo, Cristo se refiere a Dios como su Padre 184 veces. 184 veces. Al mismo tiempo, Jesús se refiere a su Padre con el término Dios, Theos. ¿Cuántas veces en esos 4 evangelios? 3. 3 veces. Y una de esas veces es en Juan capítulo 20, versículo 17, donde en el mismo versículo ha dicho mi Padre 1 o 2 veces y luego dice Dios. El término Dios. Entonces quedan 2 veces más. ¿Cuáles son las otras 2 veces donde Jesús se refiere a su Padre tan solo como Dios, como Theos? Eso es en Mateo 27:46 y en Marcos 15:34. Y las 2 veces son el mismo contexto donde Jesús está en la cruz muriendo por nuestros pecados, satisfaciendo la ira de Dios. Y Él exclama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las únicas 2 veces donde Jesús no se refiere a Dios como el Padre. Todas las demás veces, Él exclama Padre, mi Padre, nuestro Padre, su Padre, mi Padre. Y junto con eso es interesante que la palabra Abba o el término Abba Padre, a ese término Jesús se refiere solo una vez. Y me parece muy interesante que es en el libro de Marcos donde solo dice Padre 3 veces. Y allí en el libro de Marcos Jesús está en el jardín de Getsemaní, la noche antes de morir, el momento antes de ser entregado, con los discípulos durmiendo, con Judas a un momento de entregarlo, a tan solo horas de morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Y dice así, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En ese momento de tensión, en ese momento cuando le caían gotas de sangre, nos dice otro evangelio, en ese último momento antes de hacer la obra que va a hacer en la cruz, Él dice, Abba Padre.
Esto conota una intimidad, una ternura, una dependencia, una seguridad en Dios de que antes de morir y de entregarse a sí mismo en amor por nosotros, Él tiene esta relación con su Padre y exclama, dice, papi, Abba, si puede pasar esta copa, que pase este sufrimiento, pero si no, voy a hacer tu voluntad. Y luego Cristo se entrega por nosotros, toma esa cruz y muere clavado en la cruz. Y aquí vemos que Él exclama en esa intimidad, Abba, Padre. Ser adoptado como hijo de Dios es algo increíble, es magnífico y viene por la sangre de Cristo en la cruz. Y ahora el Espíritu Santo nos dice a nosotros que somos sus hijos y podemos clamar a Él y decir, Abba, Padre. Miren, allí dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. En Gálatas 4:6 dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Porque yo soy un hijo de Dios ahora. Puedo clamar al Padre como Cristo ha clamado al Padre. Él es mi Padre como es el Padre de Cristo. Y yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ahora entendemos cómo el Padre ha amado al Hijo. En Juan 17:23 dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste como me has amado a mí. Ahora entendemos cómo el Padre lo ha amado. Él lo envió a Cristo para que nosotros seamos amados y para que amemos a Dios. En Juan 17:24 ahora sabemos cómo ha sido este amor y dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en Juan 17:26 recibimos este amor. En Cristo, por el Espíritu Santo, dice, yo les he dado a conocer tu amor y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El mismo amor que el Padre tiene a su Hijo, el Padre tiene hacia vos y hacia mí. Y en ese amor, como un hijo adoptado, yo puedo clamar al Padre y decir, Abba, Padre, Abba, Padre. Y puedo tener la misma intimidad, y puedo tener la misma ternura, y puedo tener la misma dependencia y la misma seguridad en Dios Padre como tuvo Cristo antes de ir a morir en la cruz. En medio de mi tribulación, de mi angustia, lo que esté pasando, lo que esté sufriendo, yo puedo confiar en mi Padre Celestial. Puedo tener una relación íntima, porque para siempre el Espíritu Santo está derramando el amor del Padre en mí. Abba es un término que solo pertenecía al Hijo, solo pertenecía a Cristo. Y lo que perteneció a Cristo dentro de la Trinidad que Él disfrutaba, ahora pertenece a mí. Soy un hijo de Dios por lo que Cristo ha hecho en la cruz y por la obra del Espíritu Santo en mí. Increíble. Que por medio de la obra del Dios Trino yo puedo tener la salvación de Dios para que Él demuestre para siempre su gracia, su amor, su misericordia en mí. Dios hace esto por mí. Dios hace esto por vos. Dios hace esto por todo aquel que cree en Él. Sí, Dios es amor y Dios quiere compartir ese amor con nosotros. La meta de Dios es abrazarnos en el amor eterno que ha tenido con el Hijo. Uno podría decir, bueno, pero yo soy muy pecador, Dios no podría amar a alguien como yo. Como si tu salvación dependiera de vos. Entonces, que cuando haces mejor, Dios te puede amar. Hay varios problemas. Primero, nunca vas a ser mejor. Y segundo, el amor que el Padre tiene hacia vos no depende de vos, depende de Él en sí mismo. Y a quien Él lo quiere dar. La salvación no se trata de mí, no se trata de vos. La salvación se trata de Dios, que en la Trinidad Él ha amado
Y Él quiere derramar ese amor que tuvo por el Hijo en vos y en mí. Y debemos entender eso. La salvación se trata de Dios, de darse a sí mismo. Entonces, para terminar, hermanos, en esta mañana, la salvación debemos entender que es una obra 100% del Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Él es el que hace la obra de la Trinidad. Si yo niego la Trinidad, yo niego la salvación. Porque sin Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hemos visto, hemos comprobado, la Biblia nos ha enseñado que no hay salvación. La salvación es completamente una obra de Dios y para Dios. Él ha decidido demostrar su amor en mí. Él ha decidido demostrar su amor en ti. El Padre ha enviado a su Hijo. El Hijo se ha entregado a sí mismo. Y el Espíritu Santo ha derramado el amor del Padre al Hijo en nosotros. Y ahora somos adoptados. Ahora somos hijos y como hijos podemos clamar a nuestro Padre que nos ha amado desde toda la eternidad y decir, Abba, Padre. ¿Vos te admirás de la obra de la salvación de nuestro Dios Trino? Porque en fin no termina siendo una teología tan solo, un problema que debe ser resuelto. ¿Se acuerdan? No es eso. Es un amor, un Dios en el cual puedo deleitarme. ¿Te admirás del amor que tiene Dios hacia vos en la obra de la Trinidad en la salvación? Debe llevarnos a nosotros a un lugar de exaltación y de amor a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en su Hijo. De tener esa relación íntima con Él, dependiendo de Él, sabiendo que todo lo que el Padre hace es perfecto y Él está derramando su amor en mí y yo puedo confiar en eso. Entonces, ¿cómo afecta tu vida saber que Dios te ha salvado con este propósito? ¿Cómo afecta mi vida que Dios me ha salvado así? Primero, me maravillo de la grandeza de mi Dios, de que Él no creó por necesidad, de que Él no salvó por necesidad, sino que Él lo hizo para demostrar para siempre quién es Él. Entonces me lleva a amar a Dios de todo corazón. Si Dios me ha amado así, ¿cómo no voy a amar yo a Dios de todo corazón? Debo amarlo. Debo crecer en mi relación con Él. Él es mi Padre, que me ama con ternura. Qué tremendo, qué tremendo. Pensar que Dios ha adoptado a un pecador como yo, que lo aborrecía, para expresar su amor eterno. Que eso me lleve a mí a amar a Dios con el mismo amor que Él me ha amado a mí. Para siempre. No hoy, no mañana. Todos los días de mi vida. Que nunca olvide que la salvación es una demostración de su amor maravilloso. Y al fin de todo, cuando yo miro en la salvación de Dios, solo puedo responder como Pablo, que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. ¿Puedo comprender la salvación del Dios Trino por mí y por ti? No. Pero me lleva a glorificar a Dios al ver la magnitud de quién es Él. Y último, hermanos, entender la salvación de este Dios y entender cómo nos ha salvado y nos ha amado debe llevarme a mí a predicar el Evangelio a otras personas, a salir al mundo, a anunciar que Cristo es el Salvador del mundo. ¿Cómo voy a yo decir Dios me ha amado de esta manera y retenerlo y guardarlo? No, debo compartirlo con todos porque Dios quiere demostrar su amor en otros a los cuales van a conocerle. Entonces, cuando salís, ¿qué es lo que debes predicar? Porque quizás en este momento llegas a un punto y estás confundido de qué debes de predicar. Decís, bueno, tengo que hacer todo un discurso, toda una teología de la Trinidad para que puedan ser salvos. Déjame compartirte lo que es el Evangelio. El Evangelio es, primero, que nosotros somos pecadores.
Nosotros merecemos morir. Y cuando digo nosotros, digo todo ser viviente que ha vivido en este mundo merece morir e ir al infierno por su pecado. Pero Dios en su gracia envió a su único Hijo Jesucristo, quien es Dios mismo. Y Él murió en la cruz por tu pecado. Y fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre el pecado. Y la Biblia dice que todo aquel que pone su fe en Él es salvo. Y luego de que yo soy salvo y estoy creciendo en mi relación con el Señor y aprendo de que Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo abrazo esa doctrina y la amo. Y me lleva a entender que debo deleitarme en mi Padre, en mi Dios. Y puedo entender que Dios me ha amado a mí, demostrando y derramando su amor como ha tenido con el Hijo por toda la eternidad. Si vos no has creído en Cristo como tu Salvador, hoy debes arrepentirte y poner tu fe en Cristo. Y si has creído en Cristo como tu Salvador, hoy debes deleitarte y maravillarte del tremendo amor y la tremenda salvación que Dios te ha dado. Y debes amar a Dios con todo tu corazón hasta el día que Él te lleve para disfrutar con Él en el cielo para siempre. Vamos a orar. Padre, qué gran amor, qué gran salvación que nos has dado. Y es hermoso ver cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están los tres envueltos en nuestra salvación, en nuestra redención. No merecemos la salvación, no merecemos todo lo que has dado, pero te ha complacido que tú derrames el amor que has tenido con tu Hijo para siempre en nosotros. Cuán privilegiados somos y exaltamos tu nombre y te damos gloria y estamos en asombro ante ti de que elijas a pecadores como nosotros para derramar este amor eterno. Y te pido, Señor, que a la luz de lo que has hecho por nosotros, te amemos a ti de todo corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.